todas, desde Es Global estamos comprometidos con tratar de aumentar el conocimiento y la comprensión de lo que ocurre en el mundo para la audiencia española. Somos una publicación especializada, pero nuestro objetivo es llegar más allá, es traducir la complejidad del mundo en el que estamos viviendo a públicos que no sean necesariamente especialistas en relaciones internacionales, en diplomacia, etc. Y en ese sentido, África nos ha preocupado desde hace mucho tiempo porque hemos detectado siempre la carencia de ese análisis y de ese conocimiento entre nosotros. Siendo así muy bestia, yo diría que en la sociedad española hay una absoluta ignorancia de lo que es África y de lo que ocurre en África. Por supuesto, salvo en algunos reductos, ¿no? Pero en general somos conscientes de ese desconocimiento. Y por eso organizamos un taller con la ayuda del Ministerio para plantearnos cómo estamos contando África y qué podemos hacer para avanzar en ese conocimiento y sobre todo para fomentar el interés de la sociedad española, por supuesto, de las empresas, de los grupos de interés, etcétera, etcétera. Quería poner un ejemplo, Ainhoa. Hace un año, cuando se formó el Área de Libre Comercio Africana, nosotros publicamos un análisis. Tú, como te dedicas a ello, habrás detectado has detectado lo que hay, que es muy poco en proporción a la importancia que tiene. Estoy segura de que fuera de esta sala y otra vez de esos grupos especializados, muy poca gente en España sabe que esto ha pasado. No solo que hoy entra en vigor, sino que ha ocurrido. Es más, hace apenas un mes, discutiendo con un grupo de economistas españoles especializados en globalización, alguno de ellos le quitaba importancia a esto y casi hablaba de una forma despectiva, ¿no? Como no se va a materializar, no va a pasar de palabras, etcétera, etcétera. Esa es la realidad que se transmite en África. En este taller que organizamos en Global, tratando de ver cómo podíamos avanzar, nos centramos en 4 temas. Bueno, no participó y más personas que están en esta sala. Nos centramos en 4 aspectos. Uno, cómo acabar o cómo tratar de combatir los estereotipos, que somos todos también conscientes de que son la base de la transmisión del análisis y de la información que nos llega. Y luego, cómo trabajar con 3 grupos muy específicos: los políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil en general. Con respecto a los estereotipos, hay algo que es muy básico y que nos ocurre no solo a los españoles, ocurre en general, y es que no podemos evitar analizar el mundo con una perspectiva puramente eurocéntrica. Y si no es solo eurocéntrica, por lo menos sí es occidental. Y eso, y se ha comentado anteriormente, y también lo ha comentado el secretario de Estado y el profesor Dercon, etcétera, nos marca muchísimo. Es una barrera mental, nos ocurre no solamente con África, nos ocurre en todo nuestro análisis exterior, pero nos impide ver las realidades de otra manera. Y es algo con lo que tenemos que tratar primero de entender, porque si lo entendemos y lo reconocemos podremos tratar de combatirlo y luego, por supuesto, de combatir. Una de las propuestas que salió de esa reunión es tratar de incorporar los marcos en los que estamos trabajando con una dimensión mucho más transversal, mucho más horizontal. Y voy a poner un ejemplo que para nosotros también es muy cercano, que es el caso del empoderamiento de la mujer, del feminismo, etcétera, etcétera. Es algo que ahora mismo está presente en todos nuestros debates, en la sociedad española, desde luego. Se habla muy poco de ese papel, de ese desarrollo que está habiendo en muchísimos lugares de África. Un solo ejemplo. Según un informe que publica el Banco Mundial, el Women, Business and the Law, que analiza la discriminación en las legislaciones de casi 190 países del mundo con respecto a cuestiones de género, hay solo 18 países en donde, en términos legales, no hay ninguna discriminación. España es uno de ellos, insisto, en términos puramente legales. En los últimos 10 años ha habido retrocesos, sobre todo en el norte de África y en el Oriente Medio, pero los mayores avances vienen del África subsahariana. Es verdad que el punto de partida no era muy alto, pero eso es algo que nos puede ayudar
a nosotros como país, que estamos muy en la línea, en la vanguardia de ese debate, pero también a comprender otras realidades y a participar de ese debate con otras realidades. Solo ese ejemplo. Perdón, en cuanto a los estereotipos, salió una cuestión muy interesante de la cual también a menudo no somos conscientes. La imagen que nos llega de África a la sociedad española viene muchas veces marcada por el mundo de la cooperación, que es el que más presente ha estado. Si pensamos quiénes están más presentes, qué parte de España está más presente en África, podemos hablar de dos lados, uno que es la cooperación, otro que son las misiones militares. Pero de eso se habla mucho menos, con toda la importancia que tiene. Sin embargo, la cooperación en sí misma es una especialidad que condiciona mucho la visión, que condiciona mucho incluso el lenguaje, porque tienen un lenguaje muy especializado que es muy ajeno para el resto de la sociedad. Con lo cual, otra de las pautas que se dio para tratar de romper estos estereotipos es, por supuesto, que es muy obvio, pero hay que decirlo, incluir en los análisis mucha más diversidad de opiniones. Tiene que estar presente la academia, tiene que estar presente la diplomacia, tiene que estar presente la empresa. No basta con que los actores de cooperación, que son los que sí están en el terreno, nos ayuden a transmitir esa realidad. Por supuesto, también tienen que estar ellos, pero no solo. Bueno, si hablamos de la política, los políticos representan el conjunto de la sociedad en general y, por tanto, lo que vemos es que hay un desinterés generalizado por las cuestiones internacionales en general, que poco a poco esperemos que vaya mejorando, pero esa es la realidad. Siempre estamos muy centrados en nuestros propios problemas internos, como mucho en nuestras dinámicas europeas, pero el mundo se nos escapa bastante. Estoy hablando de nuestra clase política. Pero, insisto, eso poco a poco va cambiando. Hay un riesgo ahora, y es que lo hemos visto en los últimos meses, y es que África acabe siendo solo percibida como el origen de las migraciones que nos llegan. No solo de los conflictos, sino de las migraciones y de los conflictos que pueden traer aparejado. Creo que eso salió en esta reunión, es uno de los campos con los que hay que también trabajar, ¿no? No puede ser que la migración se trate solo desde un punto de vista negativo, solo desde un punto de vista de amenaza. Indudablemente hay que gestionar el discurso y las acciones sobre la migración, por supuesto, pero hay que tratar de evitar, y en esto la responsabilidad de la clase política es importante, que solo se transmita con esa negatividad. De ahí surge también una oportunidad, evidentemente. Si nuestra clase política tiene una baza para trabajar sobre esa cuestión, que es fundamental a todos los niveles. Sabemos que es una de las grandes cuestiones de nuestra época, pero también pueden trabajar en cómo se transmiten los mensajes. Este Parlamento que acaba de ser elegido es posiblemente el más diverso de la historia, sin ser apabullantemente diverso, pero poco a poco también vamos incorporando personas que han nacido en otros lugares, con otras religiones, etc. Es de esperar que esto también contribuya a esa diversidad a la hora de crear y de transmitir los mensajes. Los medios obviamente son la otra cara de la moneda. Los medios se retroalimentan con la política y, por supuesto, alimentan a la sociedad. Es un círculo, es el círculo en el que se mueven. Los medios sufren además del desinterés general de los políticos, del desinterés general percibido de la sociedad, sufren en los últimos tiempos una crisis de recursos importante. Y eso hace que incluso medios que habían destinado tradicionalmente recursos importantes a cubrir el mundo hayan disminuido esos recursos, que tengan que cubrir con precariedad como se está hablando del mundo. Hay una forma de luchar contra eso que es precisamente tratar de ubicar fuentes locales, no solo fuentes como fuente de información, sino también gente que nos ayude a entenderlo, sin renunciar a la tarea de traductores de esa realidad que necesariamente hay que hacer. Evidentemente no se puede hablar de Kenia o de Sudáfrica o del conjunto del continente solo con la visión africana, porque la sociedad española no lo entendería bien, pero desde luego hay que contar con esas visiones para poderlo contar. Y luego surgieron cosas también que están ahí y que las vemos, pero que hay que seguir trabajando sobre ellas, como utilizar referentes que ya tenemos en nuestra sociedad, gente que viene
gente que está en el mundo del deporte, por ejemplo, que tiene muchísimo alcance para muchas capas de la sociedad y que se han convertido en referentes. Utilicemos eso también para ayudar a través de ellos a contar África de otra manera. Por supuesto, la diáspora africana que está aquí, por supuesto, la migración que tenemos, que ellos también sean protagonistas de cómo hablamos de África, que no lo hagamos solo con nuestra propia visión. Y por último, la sociedad civil. Como decía, la cooperación la dejo aparte porque tienen un papel fundamental, pero es necesario incorporar a esa visión el mundo de la empresa. Hablamos mucho de emprendedores, de cómo en España el emprendimiento puede ser un pilar. Hablamos, y estoy viendo a Ana bien, hablamos de turismo mucho, porque se ha mencionado anteriormente, ¿no?, el papel que podemos tener, la relación que podemos tener en el campo del turismo. Y en ese desarrollo del emprendimiento, que es un objetivo que se puso España también hace unos años, bueno, en Canarias precisamente se está trabajando mucho, desde Casa África se está apoyando mucho la tarea de los emprendedores, los intercambios de emprendedores de experiencias. Pero también, por supuesto, la universidad, el mundo académico, los estudiantes. ¿Cómo podemos fomentar esos intercambios de aquí a allí, de allí a aquí? O sea, es al final, utilizamos siempre el programa Erasmus como el mejor constructor de europeos que hemos tenido, ¿no? Pues creemos algo así o fomentemos algo así también con África, para poder seguir avanzando. Y, por último, las referencias culturales. Por ejemplo, Mujeres por África trabaja mucho, nos acerca el cine hecho por mujeres africanas a España. Las referencias de cine, la música que está presente en todos nosotros. Utilicemos eso también para transmitir y para contar otra África que no es la de las guerras, la de los conflictos, la de la pobreza. ¿Por qué es importante? Porque solo si conocemos mejor, entendemos mejor, vamos a ser capaces de llegar a esos objetivos que el profesor contaba antes, de buscar oportunidades y tratar de contribuir y de aprovechar el crecimiento económico, de crear alianzas y de trabajar a largo plazo. Esto es un poco el resumen de lo que hicimos. Muchas gracias.